contexto. Ahora, lo que no puedo dejar de pensar es que el gobierno le propuso a la gente, a los ciudadanos, a los argentinos, una especie de negociación. Le dijo, bueno, ustedes van a tener que hacer un sacrificio muy grande, porque yo lo que voy a hacer es voy a estabilizar la economía, y eso en algún momento es un ciclo que empieza y termina. Y la verdad es que si uno analiza en detalle, hace media hora que estamos hablando de cuestiones que van a venir adelante y que van a implicar un mayor sacrificio. Entonces uno se pregunta, pero a ver, ¿cuál fue el negocio, entre comillas, de la propuesta del gobierno en este primer año y un poquito más que ha transcurrido? Y bueno, fue hacer exactamente, probablemente lo mismo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante. Sí, el ajuste fue entonces enorme. La gran pregunta allí es, claro. Perdón, pensé que habías terminado. El ajuste fue enorme, ¿no? Soportado, yo siempre digo estoicamente, por gran parte de la población, y era el momento del respiro, del descanso. Entiendo que te referías a eso. Había un momento en la conferencia, Juli, que iba a mostrar Caputo, decía, hablaba de la recuperación de salarios y hablaba de la actividad económica, pero dice, bueno, no los quiero aburrir, no muestra ninguna curva, no se ve ningún gráfico, es decir, no hay demasiado, no había demasiado, da la sensación, no hay demasiado del gobierno positivo. Y el dato de inflación, que era el caballito de batalla, no sé si quedaba alguno más, recuérdenmelo ustedes hasta ahora, pero era el caballito de batalla, ya es algo que no sé de qué manera. Yo estaba atenta a las preguntas, porque ahora está hablando Bausili, pero bueno, que le preguntaran por el dato de inflación de este mes, porque cuando muestra el cuadro de la curva de inflación, la muestra hasta el último dato, y no está el dato del día de hoy, que es el fundamental y por el que en todo caso Caputo tendría que responder algo, ¿no? Sí, faltó la mención a la política cambiaria, ¿no? Cuando dijo la desinflación tuvo lugar en la Argentina porque hicimos un ajuste del gasto público, porque dejamos de emitir y eventualmente modificamos esa política, la política monetaria. Es cierto que eso contribuye, pero por supuesto el elemento que siempre quedó dando vueltas y que el gobierno, bueno, finalmente no pudo domar, y prueba de ello es que está relanzando el programa financiero de aquí en adelante y todo el programa económico, es justamente lo que se hizo con el dólar, lo que se hizo con el tipo de cambio. De nuevo, marcar el fracaso, porque esto es así, marcar el fracaso de la bicicleta financiera del gobierno, marcar el fracaso de que la Argentina puede ser pensada como una especie de experimento a cielo abierto, donde el ingreso de dólares es producto de la especulación financiera de una tasa de interés, y donde no están planteados los elementos centrales de cualquier política económica en cualquier parte del planeta que hagan a la economía real, a la creación de puestos de trabajo, al desarrollo de sectores estratégicos, productivos, por ejemplo, en nuestro país. Digo, faltó, no está, uno podría buscar todos los discursos del presidente y no vas a encontrar nunca la palabra empleo, la palabra trabajo. Bueno, uno se pregunta, este plan que va a implementar el gobierno hacia adelante, ¿qué va a tener? ¿Va a tener de vuelta tasa de interés? ¿Va a tener de nuevo carry trade, bicicleta financiera, tablita cambiaria? Porque las bandas cambiarias puestas entre 1.000 y 1.400, donde el gobierno va a defender los 1.400, pero no va a defender los 1.200, tiene, uno podría decir, cierto olor a una repitencia del programa que acaba de fracasar, ¿no? Es decir, bueno, casi uno puede decir a comprar un poco de tiempo para llegar a octubre. Sí, ahí vamos con ese. Va a hablar el presidente de la Nación, se espera que después de las 9 de la noche, acaba de tuitear, ahora continúa la conferencia de prensa, vamos a resaltar lo más importante, pero este es el tuit. Escueto, Dani, viva la libertad carajo. Un abrazo con Luis Toto Caputo, la imagen que ilustra el posteo del presidente, a quien el presidente denomina el mejor ministro de la historia. Y otro posteo del presidente con copia al ministro de Economía, todos escuchando al mejor ministro de Economía de toda la historia. Bueno, las dos observaciones que hace el presidente después del anuncio de las condicionalidades que impuso el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que más que detalles sobre el desembolso, lo que termina haciendo el ministro de Economía, bueno, es anunciando el nuevo sistema cambiario de bandas impuesto por el Fondo Monetario Internacional, con pocos detalles sobre los fondos que van a ingresar supuestamente para recapitalizar al Banco Central. También en ese sentido me parece que está pensada la cadena nacional de esta noche. Decíamos, el anuncio se esperó hacer después de las 6 de la tarde, ya con los mercados cerrados y con el sábado y domingo. Bueno, el presidente Milei
que intentará esta noche a su manera llevar tranquilidad a los mercados con la cadena nacional, ¿no? Recordemos, Juli, quiero sumar esto porque hay algo que está pasando y que tiene que ver con lo social, ¿no? Más allá de la intervención del Banco Central, entre el esquema de bandas, este sistema de transición al régimen cambiario y tantas cosas que a veces a la gente se le escapan, ¿no? Entre, bueno, tantos casos de argentinos que trabajan 8 o 10 horas y que después tardan 2 o 3 horas en volver a su casa. Y me refiero concretamente a algunas encuestas, ¿no? Analogías tiene un dato que es interesante en las últimas horas respecto de que más del 50% de los argentinos no cree en el índice de inflación, o no creía por lo menos hasta el momento. Ahora hay un índice de inflación que, bueno, ya es altísimo y que duplica más o menos el último o los últimos o lo que se esperaba, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también hay algo similar de Gila Vilca respecto de quienes creen que este gobierno bajó la pobreza o no. Quiero decir, hay algo que está sucediendo y que también se le puede sumar a varias encuestas que hablan de la imagen del presidente de la nación, ¿no? Y más de un 50% de imagen negativa y de cifras que, bueno, no son las mismas que eran hasta ahora. Algo está pasando en ese sentido, ¿sí? Nosotros venimos de un paro, de una medida de fuerza. Y además esto, que tiene que ver con el contexto económico del que desde acá, con todo este equipo, les venimos hablando hace tiempo, desde el primer día del gobierno de Milei, pero que en estos últimos meses, cuando empezamos a hablar de la intervención, las intervenciones millonarias del Banco Central, hoy 400 millones, en un día como el de hoy 400 millones, enorme, mucho más grande que creo que 5.000 millones en lo que va del año. Bueno, este es todo el contexto, más allá de la épica que le quiera poner, ¿no? Caputo, emocionado hasta las lágrimas, o el presidente autocalificando como el mejor ministro, pero también el mejor gobierno de la historia. Bueno, ahí parece una realidad paralela, ¿no? Sí, yo creo, a ver, pensaba en esto, Dani, yo creo que el gobierno tiene que reconocer un error fundamental, garrafal, básico, que es hacer esto, salir del cepo y devaluar la moneda en un momento donde el mundo realmente conspira contra la Argentina. Sí, digo, claro. Ahí hay un error de cálculo enorme. Uno podría decir, bueno, pero el gobierno no sabía que esto iba a pasar. Bueno, con más razón todavía, siendo gobierno, uno debiera tomar las previsiones del caso. Un gobierno cercano al presidente Donald Trump que se encuentra con un Donald Trump totalmente desconocido, porque, digo, no hay más que mirar cuál ha sido la reacción del gobierno y cuál ha sido la reacción del gobierno de los Estados Unidos con respecto a las políticas que está tomando. A ver, para poner un ejemplo nada más, el mundo hoy discute... Aquí en los Estados Unidos también, porque Donald Trump tiene una oposición muy grande. Sí. ¿Cuál va a ser el esquema de entrada y de salida de mercancías y de servicios de los países? ¿Y cómo van a quedar lo que se llaman las balanzas de pagos, las cuentas corrientes? Y yo me imagino la Argentina con una política aperturista en términos de las importaciones, quedándose con menos dólares en ese balance de entre las cosas que se exportan y que se importan, ¿no? Porque si vos importás mucho y no exportás tanto, te quedás con menos dólares en las reservas. Digo, fíjense qué magro, qué malo el momento en el cual el gobierno decide darle un salto al tipo de cambio y levantar el cepo, nada más y nada menos. ¿Por qué? Digo, porque se vuelve mucho más vulnerable finalmente la economía argentina. Entonces, tuvo sentido, como decías vos, tuvo sentido que el gobierno vendiese tantos millones de dólares para defender un tipo de cambio que de todas maneras lo iba a hacer saltar 40%? La verdad es que no. Claro. Salvo que hubiese compromisos previos de entregarle dólares a 1.000 pesos a importadores, a fondos de inversión, y entonces uno entiende que hubo un desembolso muy fuerte en las últimas semanas en la previsión de que había que cambiar el programa económico porque el fondo no quería prestar. Y lo que termina teniendo lugar es una caída dramática de las reservas. ¿Para qué? Para comprar un poquito de tiempo hasta firmar el acuerdo con el fondo que finalmente venía con el agregado de la salida del cepo cambiario. Bueno, digo, el error del gobierno en términos de timing político, timing de política económica, es muy grande. Sobre todo porque lo que ha pasado y lo que pasa a nivel internacional no promueve ninguna de las políticas que está llevando adelante el gobierno, sino que es crítico y y vuelve vulnerables esas políticas, ¿no? Juli, esta es lo que se está discutiendo incluso en los Estados Unidos. Y a propósito de eso que decís, digo, ¿hasta qué punto se nota la capitulación de Caputo, de Milei en su programa económico o en esta fase que había implementado y en cómo el fondo toma las riendas de la decisión en este caso, que por un lado lo hace en un momento en donde
todo es turbulencia en el mundo a nivel económico a partir de esta guerra comercial totalmente desatada, como mencionabas recién, sino que además lo hace en un momento en el que la inflación se le aceleró al 3,7% cuando la promesa o una de las condiciones que repitió sistemáticamente el gobierno a la hora de prometer el momento en el que iba a levantar el cepo era cuando la inflación convergiera con el tipo de cambio, con el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Bueno, ahora se alejaron más que nunca. Y en este momento es que el fondo le impone este esquema que implica en los hechos una devaluación, pero además una apertura del control de cambios. Bueno, evidentemente hay una capitulación y evidentemente hay una urgencia tal por hacerse de los dólares que termina tomando las riendas el Fondo Monetario. Sí, sí, por supuesto. A ver, volvamos a la definición de devaluación porque es lo que viene teniendo lugar en la Argentina, nada más que el tipo de cambio oficial, la verdad es que había aguantado, mantenía un registro relativamente estable, pero lo cierto es que cuando viene una devaluación, lo que tenés nuevamente es una transferencia de riqueza de los hogares que menos recursos tienen a los hogares que están con un patrimonio en moneda dura. Es decir, realmente lo que va a terminar pasando es, de vuelta, es eso con lo que ustedes estaban consignando recién, que es que en ningún momento de que arrancó el gobierno el consumo masivo pudo recuperarse. Entonces, ¿cuál es el dato de pobreza más importante? Yo creo que es ese. Es decir, el consumo masivo no pudo recuperarse y no es porque los argentinos ya no tomamos leche, ni tomamos mate, ni comemos carne. Es decir, realmente, claro, lo que hay es un momento muy malo para aplicar este programa financiero, este programa económico. Se nota mucho que el fondo ha puesto muchísima presión allí y creo que acá en este sentido no es como dice el gobierno. Es decir, sí, el gobierno hizo un ajuste fiscal draconiano y eso le puede agradar al Fondo Monetario, hizo un ajuste de carácter monetario y eventualmente también eso le puede gustar al fondo, pero lo cierto es que en algún punto dejó un costado muy vulnerable, al margen del recorte y del ajuste que viene haciendo, dejó un costado muy vulnerable que era el desequilibrio con el tipo de cambio y lo que hoy, producto de esa debilidad, es que va a haber que darle una nueva vuelta de tuerca a la devaluación, que es el recurso que está en los libros de economía y que se aplica cuando ya no queda más remedio. Bueno, la Argentina va a volver a devaluar cuando el gobierno decía que no lo iba a hacer. ¿Recuerdan ustedes que el presidente se cansó de decir que no iba a haber devaluación? Bueno, cuando hoy a la noche tenga su mensaje a la de la presidencia, bueno, tendrá que dar una explicación de por qué va a devaluar si dijo que no lo iba a hacer. No devalué, difundí un nuevo tipo de cambio, dirá, como sería, emulando el caso Libra. Está bien que le pongas un poco de humor, porque la verdad que la tarde viene, esta tarde de viernes, es cierto lo que vos decís, y sobre todo en el contexto en el que lo quieren presentar, entiendo yo, por lo menos lo intentó presentar el ministro Caputo, ¿no? Como la fase 3 del programa, algo que ya había sido charlado previamente hace mucho tiempo, y para lo que había que esperar a este momento. Muy confuso todo. ¿Sabés qué, Juli? Seguimos con vos en vivo. Lo tenemos a Ale Berkovich también en contacto con nosotros, a quien le quiero agradecer, porque sé que también trabaja mucho, habrá tenido, como todos ustedes, un día muy, muy largo y está ahí en pantalla ya con nosotros. Hola, Ale, buenas tardes. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, y contando un poco todo lo que pasa, Julián Guarino, acá estamos con todo el equipo, pero Julián en Nueva York. Está bueno tenerlos a los dos también para que puedan, consultarse entre ustedes, ¿no? Intercambiar ideas si es que así lo quieren. Pero primero que nada, preguntarte a vos, ¿qué resumen haces? ¿Cómo lees el anuncio de Caputo respecto del acuerdo con el fondo? Bueno, lo que está esperando la gente saber es qué va a pasar con el dólar, y lo concreto es que desde el lunes el dólar oficial flota libre hasta los 1.400 pesos. Sí. Esto quiere decir que devalúan en el mercado oficial. Esto va a generar una ronda de inflación justo anunciada el día en el que tenemos la inflación más alta en 6 meses, la inflación más alta desde agosto del año pasado. A partir de los 1.400, que presumiblemente va a tocar de inmediato cuando se ponga a flotar el dólar oficial, hoy te digo en cuánto cerró, en 1.107. Es evidente que la presión que hizo que hoy el Banco Central tenga que vender 398 millones de dólares enorme. Va a hacer
que aumente en esa flotación libre hasta el tope de la banda. En el tope de la banda van a salir a intervenir quemando parte del dinero que también anunciaron van a recibir del Fondo Monetario, 12.000 millones de dólares de movida, más 2.000 millones de dólares en los siguientes 30 días, más 1.000, hay que leer bien el comunicado del Banco Central porque hay 1.000 más que le van a pedir prestados a bancos, en fin. Lo que habilita el Banco Central es que el dólar oficial se vaya de 1.100 a 1.400 el lunes. Esto es la segunda devaluación en 1 año y medio del gobierno de Javier Milei. Una devaluación que además llevan adelante después de haberlo desmentido durante semanas. Lo anuncian un viernes a la noche, como se anunciaron todos los planes económicos en contra de los intereses populares o del bolsillo de la mayoría de la gente, después de conocerse esa inflación récord, que es mucho mayor que la prevista. Tanto el dinero que tuvo que poner hoy el Banco Central en el mercado cambiario, que muy bien señalaba Juli, estos 3.000 palos que vendieron en esta corrida en las últimas 4 semanas, ¿no los podrían haber mantenido en las reservas si hubieran adelantado esta decisión? Pero además lo hacen un viernes a la noche, después de conocerse la inflación más alta en el semestre, que a su vez es más alta que la del mes anterior, que a su vez era más alta que la del mes anterior, y nos endeudan nuevamente con el Fondo Monetario, que acepta entregar un dinero de libre disponibilidad a un ministro que ya mostró que cuando le dan dinero de libre disponibilidad se lo fuma, para que llegue a un esquema de bandas muy parecido al que intentó Guido Sandleri sobre el final del macrismo y que voló por el aire a pesar de que le mandaron 18.000 millones de dólares. Entonces, francamente no sé qué canchereaba Caputo hace un rato, no entiendo qué bromeaba con su equipo, por qué se reía, porque la verdad, esto lo hemos visto y la comparación que hace con el principio de la convertibilidad, con el 17.000% de inflación que supuestamente iba a haber en diciembre de 2023, son todas comparaciones que la gente ya no cree más. Inventó datos, mintió abiertamente por momentos, pero lo concreto es esto: el oficial sube a 1.400 el lunes, se elimina el blend, o sea, se elimina la obligación de los exportadores de liquidar parte de sus dólares en el paralelo, con lo cual habrá que ver cómo eso se traduce en la brecha, porque por un lado levantan parte del cepo, eso reduce la demanda de dólares paralelos, porque esa gente va a ir al oficial, pero eliminan la obligación de los exportadores de liquidar en el paralelo, lo cual reduce la oferta al dólar bolsa. El dólar paralelo va a seguir existiendo en tanto siga habiendo restricciones cambiarias. La pregunta es qué brecha va a haber después de esta devaluación del oficial, y todavía me parece que no está respondida esa pregunta. Yo no tengo claro, no sé vos, Juli, si tenés claro, a partir de este doble juego, cómo está la brecha desde el lunes, ¿no? Juli, ¿vos lo escuchás, Ale?